Gente de aquí. El día a día de un gran canario. De pequeños movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos. Bienvenidos, comenzamos el programa desde Las Palmas de Gran Canaria y hoy nos vamos a acercar al mar porque vamos a hablar de la figura de los cambulloneros. Vamos a conocer de cerca a todos los entresijos de esta profesión que ha marcado pues, la economía, podemos decirlo, de Gran Canaria. Vamos a hablar con don Julio González Padrón de este tema. Estén atentos porque ahí comienza Gente de aquí. Don Julio González Padrón, nos volvemos a encontrar, reiterarle las gracias. En el programa anterior la verdad es que muchos espectadores se quedaron contentos, sobre todo de esas anécdotas, curiosidades y su apasionante vida junto al mar o la mar, como le gusta a usted decir. Hoy vamos a hablar de los cambulloneros y también estoy convencido de muchas anécdotas, muchas historias que le gustan bastante a la gente. Hablamos de los cambulloneros. Estoy convencido también que me imagino que toda su vida pues relacionada, investigando, conociendo sobre los cambulloneros, pero hay un momento que marca bastante, que es cuando la Real Academia de la Lengua Española se pronuncia al término cambullonero y usted ya ahí le saltaron las alarmas, ¿no? Efectivamente, sí. Es una historia, yo diría hasta triste, simpática, pero yo diría que hasta triste, ¿no? Precisamente corría el año 2000, ¿no? Entonces me habían encargado, lo dije en el otro programa, mi primer libro, que después se tituló Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad. Y entonces yo estaba ordenando el libro, aquel había empezado 5 años antes, mientras estaba navegando, y ya estaba en tierra, y como me pidieron prisa para entregar ese libro en, no sé si era febrero o marzo, porque coincidía con el aniversario del puerto, algo había del puerto, ¿no? Entonces yo me dediqué a ordenar los capítulos que ya tenía hechos, y entre ellos estaba, como no, el capítulo de los cambulloneros, que por cierto, estamos en el muelle cambullonero por excelencia, el muelle de Santa Catalina, este muelle conocido mundialmente, y sobre todo por los cambulloneros. Bueno, entonces cuando me revisé aquellos folios que yo había escrito 5 años antes, aunque me parecieron muy interesantes lo que había escrito entonces, me di cuenta de un detalle, y eso nos pasa mucho a los profesionales, que damos por hecho de que el interlocutor ya sabe lo que vamos a decirle. Y claro, yo hablaba de los cambulloneros, pero no decía lo que era un cambullonero. Entonces digo, bueno, vamos a buscarle una definición, empezar el capítulo con una definición. Y claro, para buscar una definición un tanto docta, pues me refugié, como hacen casi todos los escritores, pues a nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, cuando abro el diccionario de la Real Academia de la Lengua, me encuentro, pues, y es una sorpresa porque lo que allí leía no tenía nada que ver con el concepto que yo tenía. Yo no, con lo que yo sabía que era un cambullonero. Tanto fue así como que miré el diccionario de nuevo. Digo, ese diccionario me lo había regalado el Banco Bilbao, era una promoción. Y digo, esto fue que se equivocaron. Pero no, después me di cuenta que era el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, allí, en aquellas páginas, que me indignó, me quedé sorprendido. Digo, esto es un error, pero qué error más garrafal, ¿no? Decía algo así como, decía así, enredo, cambullonero. Enredo, cambalache, cosas hechas con engaño y malicia, y así un ramillete de piropos lingüísticos que yo digo, esta gente no tiene ni idea de algún cambullonero. Entonces pensé, para mí, enseguida, claro, yo pienso de buena fe, ¿no? Estos se equivocaron. Entonces creí que mi obligación era avisar a la Real Academia Española de la Lengua, diciéndole su error. Entonces me pareció hasta patriota el gesto, ¿no? Hice mi documento, mi escrito, y se lo dirigí a la Real Academia Española, diciéndole, mire, ustedes se han equivocado, han errado en esto, la palabra cambullonero no tiene esta procedencia no significa esto, la procedencia era otra que te iba a agarrar con ello, una agarrada. Por aquel entonces, estamos en el año 2000, como digo, yo no sabía que los simples mortales, y menos un mago de Telde, vaya, es que soy de Telde, teníamos acceso a la academia. Siempre dice que el idioma nace en el pueblo, pero nada, el idioma no nace en el pueblo. Estos académicos, y esa costumbre la tienen ellos,
cuando se trata de cosas canarias, y hay que decirlo, es triste, utilizan mucho el americanismo. Y yo siempre digo que el americanismo primero fue el canarismo. Cada vez que ven una palabra rara, se van y dicen, como se dice en el Perú, como se dice, por ejemplo, en el caso de estos los campolloneros, ellos decían, por ejemplo, asuntos, decía, enredo, la trampa, el cambalache de mal género, propio del Perú. Efectivamente, el Perú es eso, muy bien. O también la cosa le echa con confabulación de algunos, con engaños o malicia para alterar la vida social o política de Chile. O el cambalache o el trueque, objetos de poco valor propio de Colombia y México. Pero bueno, ni Colombia, ni México, ni Cuba, ni Santo Dios. Nosotros tenemos otro concepto de campollonero, ¿no? Entonces, no me contestaron. Y yo pensé, bueno, las cosas de Palacio van despacio, ya contestarán. Pero a los 2 meses, por fin me llegó una carta muy educada, eso sí, estimado señor, usábamos recibos muy bonitos, la tengo en casa, donde me decían que, de una forma muy elegante, me decía, y me río porque era así, que para que la Real Academia llegara a empezar a investigar lo que yo digo, tenía que documentar más lo que yo le comentaba. Yo le dije, bueno, y que le voy a comentar yo de los campolloneros, más que lo que le había dicho allí. Pero bueno, como ellos querían más, incluso hasta de media coña, tengo que decirlo, le incluí lo mismo, le hice otra carta, pero diciéndole incluso que nuestra folclore más universal, Mari Sánchez, había pasado el nombre de campollonero por todo el mundo. Ya en plan del recochineo, como digo, ustedes quieren tomate, pues tienen más tomate todavía, ¿no? Bueno, entonces ya no me contestaron. Yo no sé si se dieron cuenta la ironía, que no me contestaron. Bueno, me queda que era aquella rasquera. Y entonces, en aquel tiempo, estamos en el año 2003, pasaron 3 años, yo suspendí el libro porque no me dio tiempo de presentarlo. Y entonces ahí se quedó. Pero en un viaje que venía de Madrid para acá, para la Gran Canaria, me encontré con el senador entonces, don José Macías. Don José Macías había conseguido en el Senado, afortunadamente, de que se quitara de los famosos tickets, aquellos de Iberia, Aeropuerto de Las Palmas. Sí, ¿te acuerdas? Decía, Baraja, Aeropuerto de Las Palmas. Las Palmas, señores, y ustedes lo saben, no tiene aeropuerto. El aeropuerto es el aeropuerto de Gran Canaria. Está en Gando, en Telde, pero Las Palmas no tiene aeropuerto. Hay que decirlo, que lo iba a tener en los saltos de las escaleritas o en los llanos de Tamaraceite, fíjate qué disparate. Pero gracias a la visión futurista de una persona que está poco reconocida, o sea, lo que ya tenemos cierta edad, nos acordamos de él, pero está poco reconocida por los jóvenes, que fue el que ocupó entonces el cargo de vicepresidente del Cabildo, don Diego Cambrelé, Roca. Perdón, Mesa, Roca es el hijo. Este hombre, cuando decidieron colocar ya el aeropuerto definitivamente, digo, esto es una locura. Si lo colocamos en la escalerita, en los saltos de la escalerita, que ahora entonces eran terrenos limpios, o aquí en Tamaraceite, nos va a ocurrir lo mismo que en Tenerife, que le ponemos un tapón a la ciudad y ¿cómo va a crecer? Tenerife ocurrió eso con la refinería. Todo el mundo sabe que Tenerife hacia el sur no puede crecer, hacia el norte es imposible porque la cordillera Naga se lo impide. Y hacia el sur no puede crecer porque hay una refinería de petróleo. Y hacia el norte tropieza con la laguna. O sea que Tenerife se quedó, iba a ser hecho un barrio grande y se van a enfadar los chicharreros, pero es verdad, porque no tiene forma de desarrollarse. Bueno, pues eso le impidió a este hombre. Esto hay que agradecérselo Entonces le dije, oiga, don José, lo felicito porque consiguió que se reconozca Aeropuerto de Gran Canaria. Dice, pues yo quise ponerle Aeropuerto de Gando. Digo, eso sería más correcto, pero bueno, vale, Aeropuerto de Gran Canaria. Entonces, digo, don José, me pasa una cosa, mira lo que pasa a mí con los campolloneros, se lo conté. Don José, que esas cosas le encantaban. Dice, déjame eso, Julito, él me dice a mí, Julito, déjame eso, Julito, porque yo en el Senado lo saco adelante. Pues claro, como esto es un error, no podemos permitirlo. Bueno, la verdad que me ilusioné, le entregué todos los documentos de nuevo y don José no tardó ni un mes. A los 15 o 20 días me llama y dice, mira, Julito, me dicen de la Academia, de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de la Lengua, que está poco documentada. Vale, lo mismo que me habían dicho. Entonces le dije, mire, don José, por respeto a usted no le voy a decir lo que pienso, pero me gustaría enviarles un regalo por medio del Senado a la Real Academia de la Lengua, de un canario. Digo, digan de mi parte, Julio González Padrón, que se vayan a la M, que seguro que esa palabra sí saben de dónde viene. Si son hombres, como digo, sí, ustedes explíquenle. La M, no hace falta que le explique más, seguro que es así, de mi parte. Entonces yo me decidí terminar el libro y vengarme a mi estilo, con la pluma. Ya decía Franco que le tenía más miedo a una pluma que a un fusil. Pues con mi pluma
vengarme, y en mi libro hice una definición del cambullonero, como yo creía, que es la definición de Pancho Guerra, y al mismo tiempo me lamentaba de la poca sensibilidad de nuestros académicos de la historia, que presumían de que el idioma nacía en el pueblo y sin embargo se había quedado en nada, ¿no? Pancho Guerra lo define exactamente, voy a buscarlo para darle una... ¿cómo se llama esto? Un reconocimiento. Hay muchas definiciones de cambullonero, pero para mí la más correcta es la de Pancho Guerra, que dice: tráfico y trueque de mercancías que se realiza en los puertos y muelles desde botes y chalanas entre populares, vendedores y viajeros de barcos en tránsito. Para mí esa es la definición más correcta, porque es amplia. Porque tengo que decir otra cosa. En el año 2013, 14, el año pasado, sí, el 14, sí, el año 14, mi hermano Antonio, cronista oficial de Telde, académico también, pero de la historia, llegaba de Madrid también de un viaje que tuvieron las dos academias una reunión, y el conocedor de mi rabieta desde entonces, y toda una perreta con eso, y riéndome siempre de los eruditos, le decía yo, ¿no?, a los académicos. Tuve hasta una media agarrada telefónica con uno de ellos. Sí, él me hablaba con C y yo le hablaba con S, para fastidiarlo, ¿sabes? O sea, cometiendo errores ortográficos, pero en el habla, ¿no? Y pero intencionadamente. Bueno, sí, porque es que me lo recordó. Dice: qué curioso, usted pronuncia eso con S y es con C. Digo: no, es con C, ahí en la península, aquí es con S, le decía yo, señor de la Concha se llamaba. Bueno, pues Antonio viene un día y dice: Julio, tengo una sorpresa para ti. Dice: la Real Academia, este año, por visto, yo no lo sabía, el diccionario cambia cada 10 años, se revisa. Y este año, 2014, van a cambiar ya han aceptado cambiar en base, curioso, en base a los escritos de muchas personas, canariólogos entre comillas, porque yo me revienta la palabra canariólogo porque no existe, eso fue un invento también de quién es canariólogo. Yo soy canariólogo, ¿y por qué no lo lees tú, no? Bueno, van a aceptado cambiar el nombre de cambullonero. Dice: por cierto, Julio, te voy a decir una cosa y no te calientes. Dice: entre las personas, entre los escritos que había allí, tú no apareces por ninguna parte. Bueno, mira, sinceramente, aquello me quedé medio cortado, pero bueno, no importa, estaba bien, estaba bien. Entonces dice: y bueno, ¿y cómo quedó Antonio? Entonces, Antonio, que me conoce bien, dice: yo sé que no te va a gustar del todo, pero no, hombre, pero dímelo. Entonces dice: la Real Academia ahora, ya el diccionario actual, lo define así: cambullonero, persona que practica tráfico con géneros del país. Bien. O persona que trafica con víveres detraídos de la gambuza. Pobre. Ahora mira, bien, porque sí, pero la gambuza en los barcos, para los no entendidos, es la despensa donde se guardan los víveres. Pero las personas que trafican con ese, es de la gambuza, del pañol, el pañol de proa, de la máquina, de todo. En realidad no es eso. Y por otra parte, me parece tan pobre la definición de personas que trafican con tráfico del país. ¿De qué país? En fin, me parece pobre, rácana, sería la expresión. Yo le diría al académico: bien, rácana. Aunque, continúa Antonio, dice: mira, aunque para disgusto tuyo, que será la otra agarrada mía, sigue manteniendo que la palabra cambullonero procede me da hasta rabia comentarlo. No debería decirlo porque alguno empieza la discusión. Procede del portugués cambullado. Vamos. Yo al principio, la definición, te lo juro que pensé para mí: bueno, mira, vamos a aceptar a estas alturas de la vida, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. En fin, como decía mi padre, quien nace barrigón ni que lo fajen de pequeñito. Y si en la academia no quieren entender que el cambullonero no es eso solo, y además tenemos una definición tan buena como es la de Pancho Guerra, pero no, como yo le decía en mi escrito, en el segundo escrito, no le pregunten a Julio González, a este mago de Telde, no. Vayan ustedes y pregunten a personas doctas en la materia, o a cualquier persona en el muelle, y le contará lo que es un cambullonero. No, que va. Era muy lejos, era más fácil irse a América a preguntarle a un chileno, a un mexicano o a un peruano qué significaba cambullonero. Y en cuanto a cambullado, dice que se afianza en que, qué cosa más disparada, que eso era una frase, que eso se lo había comentado un señor escritor, dice, muy importante, de La Palma. Yo, como escritor, no lo sé, pero muy importante no puede ser cuando afirma esto. Y los de la academia, peor todavía, que se lo tragaron, porque cambullado efectivamente es una expresión que utilizan los pescadores de las Azores, pero
¿Qué tiene que ver los pescadores de las Azores con Canarias? Cuando, mira, es más, con Canarias y con España. El único contacto que hubo que se sepa, contacto más o menos serio con los españoles, referente a la Marina, fue una vez que Cristóbal Colón, que le metió un viento de estos raros y lo mandó para allá arriba, para el carajo, ¿sabes? Y apareció por ahí por las Azores. No hemos tenido más contacto. Todavía, mira, con los pescadores de aquí, de Madeira, es posible que sí hayamos tenido algún contacto, porque ellos venían, cuando la pesca, ellos pescan ballenas. En el paso de las ballenas, bueno, más que ballenas eran toninas, lo que nosotros llamamos tonina, una ballena pequeña. Y venían, se desplazaban aquí al sur de la isla una temporada y se iba. Pero ya está, nada más, no hay contacto. La palabra, para que no haya dudas, yo la mantengo y con ellos mucha gente, mucho, de lo que me alegro. El origen de la palabra de cambullao procede del inglés cambayón, o sea, cambayón, y es una invitación, ven a comprar, sube a comprar, que en nuestro argot portuario la deformamos, le decimos cambayón, pues cambullón, como la quinegua le decimos, nadie dice Kika Edward, ¿no? Ni of today, sino tudate, la quinegua, o el nife, nice knife, ¿no? No te digo nada, como llama yo lo noto aquí en una anécdota, nuestro famoso chinche por chinche. Nuestro chinche por chinche viene de chain to chain. O sea, a todas estas, tengo que decirlo porque a mí me gusta comparar, yo no estoy en posición de la verdad, entonces suelo contar, Juan Francisco Martín Aranja, el actual director del puerto, director comercial del puerto, muy responsable, por cierto, de estos bonitos cruceros, por su especialidad en el puerto, mantiene que posiblemente no venga del cambayón, sino del cambullao, porque dice él que los cambulloneros eran personas que hablaban muy bien inglés. Y yo le digo con todo mi respeto a Juan Francisco, en este momento está en Miami, creo, haciendo su trabajo, excelente profesional, tengo que decirlo, amigo mío, medio mercante también, excelente profesional, pero le digo, Juan, te equivocas. Tú lo sabes como yo, que ni los marinos, fíjate, ni los menos en el puerto hablan bien inglés. No, porque las hemos deformado. La prueba está que nadie dice lo que dije antes, quinegua, sino quinegua. Y el inglés que aprendían los cambulloneros en el puerto era un inglés propio de Choni, tú aquí, todo, o sea, como estuviésemos hablando en infinitivo. Aunque hay que decir en honor a la verdad, que y lo notaré luego, había un cambullonero que sí hablaba perfectamente inglés, pero tenía su porqué. Había sido empleado de la Casa Miller y la Casa Miller cuidaba mucho eso, ¿no? A su gente, la Casa Miller Prestigio, incluso lo mandaba a Inglaterra. Que era don Ambrosio Díaz Casanova, que por cierto, como anécdota, era cambullonero bombista, luego explicaré lo que es un cambullonero bombista, y como anécdota diré que don Ambrosio Díaz Casanova, además de cambullonero bombista, era árbitro de fútbol, y fue el primero que arbitró en el nuevo estadio de Ciudad Jardín, que después se llamó Estadio Insular, por el primer árbitro, que actuó como madrina la señora desde el conde de no sé qué, y no me acuerdo qué conde era, un marqués de no sé qué, y la señora de Eufemiano Fuente, aquel que le cortaron la cabeza. Sí, pues esa fue la madrina. Pues este don Ambrosio, que era cambullonero, además abrió este fútbol. Sí. Don Julio González Padrón. Ahora mismo nos están viendo muchos jóvenes y a lo mejor las historias de los cambulloneros no les suenan tanto. De manera coloquial, ¿cómo podemos definir al cambullonero? Mira, como definición corta y más exacta, yo creo que yo me remito a la de Pancho Guerra, pero bueno, podía ser aquellas personas que traficaban en el muelle con objetos propios del país, con mantelerías, en fin, objetos propios, un intercambio. Pero una cosa muy simpática, porque después el cambullonero ya sí cambió, pero al principio lo hacían en chalanas, o sea, no se podían subir a lo que nos pasó ahora, que no pudimos entrar al muelle, pues a los cambulloneros, aunque ahora contaré que sí, después sí, no se les permitía. Entonces el cambullonero yo creo que es efectivamente un oficio nacido en 1840, aunque sobre eso te voy a contar también un poco sobre el origen. Sobre 1840 en Gran Canaria, bueno, en los puertos isleños, y como consecuencia de eso, de que el aislamiento histórico que se encontraba pues España, Canarias, y necesitábamos de todo. Pero bueno, eran esos vendedores marítimos, podemos llamarlo. Y a lo largo de la historia, ¿dónde podemos ubicar esos primeros cambulloneros? ¿En qué años aproximadamente? Welcome to Gran Canaria Island. Hay que animar a los chonis, hombre. ¿Sí? ¿En qué lugares? Perdón, dije choni, es que antes no era el guiri. Cuando yo era chico, era nori. Por ejemplo, señores, welcome to Gran Canaria Island. Do you like? Very. Sí. Am I on camera? Sí. Muy bien. Bye bye. Estupenda. Gracias.
Muy limpio, dijeron, ¿eh? Sí, muy limpio, señor. ¿Dónde podemos ubicarlos a lo largo de la historia? ¿En qué años? Sí. ¿En qué lugares? ¿Qué puertos? Sí, bueno, hay quien mantiene que el Cambullón, que para mí es un disparate histórico, ahora digo por qué, que el Cambullón ya aparece en el siglo XVI con aquellos barcos que iban a América, los naos aquellas. Esto yo digo que es un disparate histórico porque precisamente en el siglo XVI existía un decreto que prohibía comercializar cualquier barco con cualquier puerto que no fuera Sevilla o Cádiz. Solo hasta el buen gobierno del ilustrado, del Carlos III, que por decreto también consiguió la libertad comercial con América, fue cuando se abrió. Pero en aquel tiempo solo se venía a refrescar la aguada, a hacer alguna reparación, como hablamos el otro día sobre los carpinteros de Rivera y cosas de todas así. Entonces, el Cambullón en realidad aparece como tal, y además de así, aparece ya documentado, en 1840. En 1840, ya preocupado, Alfonso XIII concretamente, bueno, el gobierno de Alfonso XIII, preocupado por el auge de esos vendedores, que al fin y al cabo estamos hablando de que se ven con el extranjero, decide junto con el comandante de Marina, don José Navarro, legalizarlo. Entonces crean, darle un toque un poco legal y crean los llamados carné negros. Los carnés negros es curioso porque tú ves como en Canarias a todos le damos los carnés negros, no es que fueran negros, es que eran marrones, eran de aquel cartón cosito que había antes. ¿Y por qué se llaman negros? Porque luego aparecieron los carnés blancos. Pero los carnés negros, que eran más oscuros, tenían una particularidad que no extinguía. O sea, hasta que se muriera el cambullonero no extinguía, ¿no? Entonces podemos hablar en 1840 como origen. Pero después su desarrollo definitivo fue en los siguientes años, ¿no? El origen de los cambulloneros, me preguntabas antes, porque es que es otra cosa que me gustaría dejar clara. Todo el mundo habla de cambullonero y piensa en la isleta, ¿no? Entonces yo tengo que decirle que la isleta en el cambullonero casi yo diría que son los recién llegados. Los primeros cambulloneros proceden de los sitios desfavorecidos de la isla, y exactamente de las costas de Telde, Galdar, Guía e incluso de Lanzarote y Fuerteventura solían venir algún cambullonero. Estos fueron los primeros. Luego hay también, que fueron los fundadores exactamente de la isleta, estos se venían buscando mejorar la vida, venían aquí a cambiar sus productos del campo, normalmente eran productos, los famosos fruteros. León y Castillo, Juan de León y Castillo, ingeniero, se trae unos dicen que fueron 130 familias, son 100 y pico familias de Telde, de la zona de Telde, de la zona de pescadores, eran mareantes. Mareantes son aquellos que van a las mareas y después en el invierno trabajan en la zafra, ¿no? Pues este se la trajo aquí a trabajar el muelle, que por cierto es muy bonito porque en su memoria pone, no solo son gente trabajadora y honrada, sino saben nadar. Claro, pensaría, si me cae uno al agua, por lo menos que flote, ¿no? Bueno, estos son los que se asientan en la isleta y empiezan, son los que forman el barrio de la isleta. Pero antes del barrio de la isleta, propiamente dicho, el origen es aquí en Sanapú. Sanapú venía en un sitio llamado Sanapú. Sanapú venía a estar más o menos, aquí vemos el muelle, a ver si el cámara, este es el centro comercial del muelle, un poquito más allá, eso sería la zona de Sanapú, ¿no? De la calle Hierro, tal. Luego irían al muelle grande. Ya después del muelle grande, ya sí saltan a la isleta. Por cierto, voy a aprovechar, ya que estamos en eso histórico, Sanapú. Hay también mucha gente que se lanza, volvemos a los canariólogos. Sanapú, unos dicen que es que ahí había un pozo, un pozo aquí en Sanapú, un pozo donde los enfermos de la lepra venían a sanar la pus. Sí, entonces era Sanapú. Bueno, mira, vamos a ser un poco serios. Si tú haces un hoyo ahí, nada de medio metro, aparece agua salada, luego pozo no puede haber para sanar la pus. Lo que pasa es que este canariólogo, entre comillas, que soltó esa patujada, y yo digo patujada porque me gusta la palabra, para que la Academia la incluya, sabía que en la calle Sor Brígida, al final, estaba la leprosería. Creo que todavía hay un hospital allí. Allí sí iban los enfermos de leprosos y se sanaba, era buen clima el carajo. Pero no había el famoso Sanapú. Viene también, volvemos otra vez a lo mismo, lo que hablábamos de los ingleses, de la deformación. Los primeros ingleses que se instalaron, la Casamilla, la Elder, en fin, aquí vivían en esa zona, se instalaron pues esta gente de una forma muy humilde, ¿no? En una especie de palafitos. Entraba el agua detrás y todas para librar las mareas, eran chozas pero montadas en eso. Entonces estos ingleses, Mr. Pávila, en fin, compañía, decía que aquella gente, aquel barrio les recordaba a su colonia de Singapur.
de Singapur, vaya, el Singapur es Sanapú, por eso digo yo que es Juan Francisco. Cuando tú me decías que hablaban bien inglés, bueno, vale pulpo como animal de compañía, entonces me lo creo, pero no hablaban bien inglés. Entonces de ahí viene la palabra Singapur, iba a decir, el Sanapú. Sanapú viene el Singapur de inglés, que es Singapur. Don Julio González, ¿se puede decir que gracias a esos trabajos como camboyonero salieron adelante muchas familias económicamente? Sí, efectivamente. Hay que decir que yo en eso siempre rompo una lanza porque de los camboyoneros se ha querido, primero eran personas honradas, entregadas, de una pasta especial, y luego explicaré por qué digo lo de la pasta especial. Y vivió muchas familias, pero muchas, y además voy a contar algunas anécdotas para que vean lo importante que fue por el momento histórico que vivía España ese Camboyón, pero sobre todo no eran contrabandistas ni traficantes de droga. Es que en su día, sobre todo en los años 50, 60, alguien quiso poner el San Benito de eso. Y ya voy a decir por qué, porque me puse a investigar, porque cuando el río suena es porque algo agua lleva, ¿no? Entonces, como digo, eran tratistas, no eran contrabandistas, que es otra cosa. Entre otras cosas, el contrabando aquí no tenía sentido, que fue lo que me llamó la atención, porque esto era un puerto franco. ¿De qué iba a ser el contrabando? De contrabando no había, eso sería en la península. Entonces empecé a investigar y resulta que en aquel tiempo cogieron a unos marineros ingleses con drogas, por lo visto, que por cierto, hay que decir que la droga no era para, como hoy llamamos vulgarmente los matados, no, para la gente elegante de la zona de Vegeta. Pues no sé si era morfina o tal, los cogieron con eso y traficando, que les compraba unas familias elegantes en fin, no... Algún día a lo mejor suelto hasta el nombre, fíjate, pero bueno, sí, pues sí, había morfinómanos, en fin, había unos problemas, unos llegaron a la morfina porque se empezaron a una herida de guerra que no se curaba, entonces, en fin, pero entonces le soltaron el San Benito a los pobres cambulloneros. ¿Son traficantes de droga? No. El cambullonero era una persona honrada, y digo honrada con mayúsculas, y gracias al cambullón se mató mucha hambre, se vivió mucha familia, y lo bien que hicieron para la sociedad, que como te digo, en el momento de las anécdotas te voy a contar dos realmente entrañables. Pues eso a grosso modo. A mí me gustaría contarte que lo de los cambulloneros, como te dije, llegaron a organizarse y porque no eran vendedores sino llegaron a organizarse de tal forma en grupos que le llamaban taifas. Habían, bueno, se podía destacar 6 taifas. Y además voy a dar los nombres porque es muy simpático, porque lo que me ocurrió con el primer nombre. La del Cambao, la del Lelilla. Y tú me dijiste ahora, coño, Julio dijo Cambao. No, dije Cambao, pero dije bien. Y ahora digo por qué. Estando tú sabes que yo soy delegado de la Real Liga Naval Española, y en Madrid, con un comandante de marina que había estado destinado aquí, hablando sobre esto de los cambulloneros, le dije, hombre, sí, claro, lo voy a acordar de los cambulloneros, estaba muy asociado y tal. Digo, bueno, entonces le conté, ¿se acuerda de las taifas del Cambao? Y dice, sí, la del Cambao, esa la conozco yo. Y cuando me dijo la del Cambado, digo, no, esa taifa era de Tenerife, la de Las Palmas era del Cambao. Dice, sí, tenías razón. No se enteró, ¿no? Bueno, después estaba la de Juan el Visco, la de Juané, la de Ambrosio Díaz Casanova, que es el que te comenté, que esta estaba formada, la taifa estaba formada por el Patúo, te voy a decir los nombres de bonito, ¿no? El Patúo, Pepe Camino, Roque García, y aquí me paro. Roque es pariente del jugador de fútbol nuestro, Roque, importante, ¿no? Se llamaba Roque García, porque tenía Roque de nombre y Roque de apellido. Es curioso, ¿verdad? Después Agustín Díaz Casanova, que era mi hermano de esto. Luego estaba en el mercado del puerto, ¿no? Que estaba las taifas de Bartolo, el Trenzado, la de Paco Manuel Chicó, la de Picó, el Gogó, la de Paquito, uno que le decían la aceituna, que en realidad no era como yo, estaba en la taifa, pero vendía por libre. Luego, otra de las categorías dentro del mundo del cambullón estaba, que este era muy bonito, el Chico Bote. El Chico Bote, además, ya verás por qué bonito, porque tiene que ver mucho después con nuestra guerra latina. El Chico Bote eran muchachos, pues, jovencitos, de 9, 10, 11 años, no pasaban de eso, incluso hasta 12 años, este caso concreto te voy a contar tenía 12 años, que cuando llegaban los barcos no atracaban, los barcos fondeaban, no había atraque. Entonces, el Chico Bote era el que se encargaba de darle al esto, y los cambulloneros dentro, bien vestidos, ¿no? Bueno, bien vestidos, con su chaqueta y eso, y verán algunas fotografías que proyectaremos, como van ellos con su chaqueta. El Chico Bote iba todo entre la vela y el bote, ¿no? Y después se le daba una parte. Bueno, hay una anécdota muy simpática que yo siempre la cuento de un Chico Bote, que después terminó siendo cambullonero, Miguel Montenegro,
que su padre era un verano y estaba estudiando, porque había suspendido algo. Estaba ya en segundo de bachiller, tenía 12 años, sí. Y estaba estudiando aquí en una academia en la calle Secretario de Artiles, una academia muy famosa de don Cesario Rodríguez, con doña Georgina. Lo digo estos nombres porque la gente del puerto se acordará, no estaba en la calle Secretario de Artiles, al lado del Cine Valle. Aquel verano estaba allí estudiando porque lo había suspendido. Y entonces allí, igual mismo, había muchos hijos de Chico Bote, muchos hijos de campulloneros estudiando. Insisto, podían estudiar gracias a que sus padres eran campulloneros. Y entonces un día se unieron, pues llegaron 2, 3 barcos, no sé, y le dijeron, oye, ¿por qué no nos ayudas hoy de Chico Bote? A este chico que no tenía nada que ver. Oye, nos ayuda el chico, y esto que no, te vienes con nosotros para remar y para ayudar a subir los paquetes y esas cosas. Bueno, el Chico Bote fue, y como me dijo él, ya de mayor, dice, don Julio, me dieron 150 pesetas. Y yo me quedé así mirando. Y digo, mi padre, funcionario de correo, gana al mes 3.000 pesetas. Y yo, en 2 horas de trabajo, me han dado 150 pesetas. Para mí, que ya acabé la carrera. Dice, sí, efectivamente. Luego fue fogona tras fogona, hasta que desaparecí de eso. Yo lo terminé ya. Aquel año, no sé si aprobé el segundo bachiller, dice, pero nada, terminé haciéndome Chico Bote, luego cambullonero, y gracias a eso tuve mi familia. El hombre que hoy tiene... Él me permitió que diera el nombre, pero antes no quería que lo diera. Pero un hombre, pues... Bueno, adinerado, vivió bien porque esa es otra de las cosas, el cambullonero, ahora te cuento, otra de las características. Y bueno, luego estaban, te estoy hablando de las categorías de los gestos. Estaba el talayero, que es el que estaba, el talayero, el vigía, que es el que miraba a la distancia cuando llegaba un barco. Y entonces veía un barco a la distancia, porque claro, antes no sabía cuándo llegaba el barco, entonces el talayero estaba arriba en eso, junto con el vigía, allá había un barco, y de la distancia lo distinguían, ¿no? Y entonces le daba la nota al avisador, y el avisador pum, corría por abajo así, viene ya un barco, y todos los campulloneros, que estaban siempre aquí en el Sanapú esperando, porque día y noche no tenían horario, se ponían en marcha, ¿no? El avisador. Y luego había una figura muy bonita, también muy simpática, que además curiosa por lo que me cuenta Torrén. Bueno, Torrén es un práctico, fue un práctico muy famoso, y ya está retirado, pero es una persona que yo le tengo mucho cariño, y que de aquí les mando un abrazo muy grande. El recaudador de divisas, este era un chico jovencito también, al que le daban claro, aquí los dólares no servían para nada, aquí tenía que pasar la peseta. Además, estaba prohibido tener divisas. Entonces este niño cogía todo el dinero, se lo daban, y él se marchaba a Las Palmas, lo que entonces se llamaba Las Palmas, que era del puerto de Las Palmas, como decía, al Banco Bilbao. Al Banco Bilbao. En el Banco Bilbao cambiaba las monedas, eso por dinero, y se lo traía. Y entonces yo le pregunté, bueno, jamás... Fíjense cosa bonita. Jamás se supo que ese niño se pudo, porque mira, se pudo haber quedado, porque el dólar le ponían precio en el banco, y el niño podía haber dicho, pues mira, me lo pagaron a 30, a 40, no, lo que te dice, jamás se supo, ¿no? Una honradez, porque eran características, por eso digo yo que cuando dicen que si eran un sinvergüenza, no, los sinvergüenzas eran otros, estos eran caballeros de la mar, auténticos vendedores, y como tú me dijiste, que gracias a ellos salieron muchas familias adelante, ¿no? Te dije antes que los niños tienen mucho que ver con la vela latina. Hay una teoría. Los niños hacían sus pegas. Cuando ponía un bote, todos los niños a ver quién empujaba más. Y esos botes llevaban una vela también. Y entonces, vela latina, de ese corte, ¿no? De la vela latina. Entonces, de ahí parece que se hicieron las famosas pegas. Luego a algunos se le ocurrió ir un poquito más lejos hasta que montaron el famoso bote de vela latina. Y empezaron a salir de allá a la mar fea. Pero hay quien dice que el origen de nuestro deporte de vela latina... De las características de los campulloneros, también te voy a decir algo muy simpático, era gente, pues, culturalmente, pues, baja. La verdad que pocos de ellos sabían leer y escribir, date cuenta que llegaron, pues, prácticamente para matar el hambre. Además, te voy a contar otra anécdota muy simpática. El cambullón, en realidad, muchos venían de esos sitios de de los sitios desfavorecidos, y venían concretamente para ganarse unas perrillas para después emigrar primero a Cuba, y luego a Venezuela, en la última parte de Venezuela. Bueno, y tengo una anécdota muy simpática, un cambullonero de Telde, procedente de Telde, Paco el Salado le decía, que se vino al muelle a ganar unas perrillas, trabajaba en la carbonera o en el cambullón normalmente. Además, fíjate, dije ahora cambullón, y ahora te voy a decir una cosa sobre el cambullón, sobre la palabra cambullón. Bueno, para terminarte lo de Paco. Paco se pegó aquí, estarían 3-4 meses, ganó unas perrillas para marcharse en este caso para Venezuela. Mi padre se lo encontró, pasado unos meses, y dijo, hombre Paco, ¿qué tal eso? Bueno, ¿qué tal? ¿Cuándo te vas para Venezuela? Y dice, no, Luis, ya no me voy.
Dice, ¿y eso? Sabiendo el hambre que estaba pasando, me dice, no, don Luis, es que mi Venezuela estaba en el muelle. Sí, muy simpático. Mira, antes dije Cambullón y dije Cambullao, y don Arturo de Lesma, sí, concretamente, que era de Madrid se preocuparon, llegaron a preocuparse de qué era esta gente, ¿no? Antes de hacer los carnévoros, ¿quiénes son? Entonces el comandante Marina, don J.M. Navarro, recién llegado a la isla, aquí para nosotros, yo creo que él ni se movió para hacer el informe. Lo vio, dijo que más que Cambullón había que hablar de Cambujo. Cambujo en Cuba es el hijo de una negra y un indio. Esos son cambujos. No son negros ni son tal, pero bueno, son cambujos. Y este hombre había estado destinado en Cuba. Yo creo que él los vio allí tan morenitos, del producto de este sol que tenemos aquí, fuertes y tal. Y dice, esto es cambujos. Y le mandó al comandante de la Marina, a Cádiz, que entonces dependíamos de Cádiz. Se trata de un grupo de cambujos. Luego ya más adelante, el señor Ledesma, ¿sí?, que era el delegado de Puerto Franco, estudió sobre la materia, dice que más que Cambullón había que referirse a Carbullón. Eso habrás oído tú. Y la gente piensa que Carbullón es otra cosa. Carbullón en realidad tenía su razón, pero estaba el hombre despistado. Carbullón era en el 14, cuando la Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, España se quedó aislada, por supuesto, y Canarias más. Pero entonces, claro, empezó a traer el hambre. Y los niños, sobre todo los niños que podían, se tiraban se sumergían de las lanchas a recuperar el carbón que había caído al agua en el trasvase. Aquí era importante la carbonera, esto es una carbonera importante. Los barcos que iban para Asia o para América paraban aquí a coger carbón. Entonces en el transbordo se caía mucho carbón. Entonces estos niños se sumergían, era carbón mineral, no importaba que estuviera mojado, y gracias a eso vendían volvemos a lo mismo, a las familias ricas de Vegueta, de Las Palmas. Entonces ese podía ser carbullero, carbullonero. Por eso Cambullón, cuando oigas decir, no, Carbullón, luego allá hay chiste, el de Telde que le dice Carbullón y le dice, esos son algunos, ¿no? Bueno, ya aclarado esos puntos. Bueno, también tengo que decir que el Cambullón era una profesión tan simpática y se fue organizando sola. Antes dije que Alfonso XIII le dio un carné negro, pero hubo una cosa muy simpática. El comandante Marina, en visto del auge que estaba cogiendo, pues además de los carnés, sobre todo porque era gente muy honrada, pero quiso darle un toque de seriedad, sobre todo para los barcos extranjeros que nos veían. Entonces, entre el más listo de todos, me imagino que el que sabría leer y escribir, lo nombró una especie de guardia jurado, le puso uniforme y sable, Pero aquí fue un cachondeo, porque como era uno de ellos, nadie le hacía caso, y el pobre hombre, que el hombre le decía, cuando usted ponga autoridad, pero si es que le va a poner autoridad, pero además, no había delito, ¿verdad? Entonces se paseaba con el sable para que los extranjeros lo vieran, pero aquello tuviera cachondeo, y creo que el hombre terminó, dice que un día se presentó a la comandancia y dice, mire, tome el sable y yo me voy otra vez al Cambullón, porque encima de eso, no sé cuánto ganaba de esto, ¿no? De guardia, y de Cambullón se dice, no, mire, tome el sable, y ahí quedó la cosa, ¿no? Don Julio González, estábamos hablando antes de esa adaptación o esa forma de decir las palabras de otros idiomas que tenían los cambulloneros, igual que tenían muchos canarios. ¿Qué ocurría entonces con las navieras cuando llegaba y tenía esos nombres tan curiosos en su idioma? Correcto. Me alegra que me haga esa pregunta porque eso es otra de mis teorías, donde los cambulloneros eran tan particulares. Bueno, antes lo dije, perdona, antes eso, que los cambulloneros se especializaban. No era un cambullonero, estaba el tratista, que trataba con géneros de la gambusa. Estaba el frutero, que era el de la fruta. El pajarero, que ya contaré dos anécdotas del pajarero que para reventarse, que solo trataba el que llevaba la mantelería. O sea, cada uno tenía una especialidad y había una cosa muy simpática, sin haber nada escrito, nadie interfería en su negocio. El pajarero llevaba los pájaros y el frutero. E incluso el que trabajaba con la penicilina, que ahora no me acuerdo qué nombre tenía, esa era la penicilina pura. Pero yo no traficaba con penicilina si tú eras el de la penicilina. Era un orden establecido, sin orden ninguno, ¿no? Bueno, por eso tu pregunta es muy curioso. Claro, aquí los barcos entonces todas las compañías del mundo pasaban por aquí, todas eran inglesas, todas extranjeras, y como vemos lo mismo, el Cambullón era tan simpático a la hora de colocar, el Cambullón que es muy hispano, de cambiar los nombres, a cada compañía le daban sus nombres, por ejemplo, los Castres, que esto por decirlo, los Castres de la Castle Line, ¿no? Le decían los Castres. Los Cristos eran muy simpáticos, le decían los Cristos, porque esa de la Howard Brothers Line, pero llevaban en la chimenea un crucifijo y una cruz, o sea, los Cristos, ¿no? Los paquetes de la Elder Demper, no sé por qué. Los colorados, esto era muy simpático porque es que estos eran de color rojo oscuro, ¿no? Y pertenecían a la Bollard King
Kinderline, sí. La bula Kingline, la bula Kingline, sí. Estos eran todos rojos, entonces eran los colorados, ¿no? Los muchas plumas, este era muy simpático. Sí, los muchas plumas pertenecían a la Alfred Hodge and Company, ¿no? Y esto era, las plumas en los barcos son las grúas, vaya, los puntales. Entonces, esos barcos eran muy alargados, muy largos, todos tenían 100 y pico metros y estaba lleno de puntales. Entonces, los muchas plumas, ¿no? Los de la Yagua. Estos, por cierto, los de la Yagua fueron a los primeros barcos fruteros y los primeros, digamos, barcos que trajeron, fíjese, valga los primeros cruceristas. Porque estos barcos venían a buscar la fruta que empezó a descargarse entonces en ese muelle que vemos ahí, que hoy le llaman base naval, pero que yo me niego a llamarle base naval, sino muelle de Nuestra Señora del Pino. Porque esa esplanada ahí, que sigo diciendo que es una ocupación del ejército español, no aclarada todavía, porque no está sino ocupada, con los papeles en la mano, es una ocupación, la empezaron a construir los fruteros, los exportadores fruteros canarios, pagándole su propio bolsillo. Y bueno, vino la guerra española, Franco la ocupó para que fuese una especie de almacén o tal, y ahí quedó para el ejército, y la orden de ocupación fue: proceda a ocupar provisionalmente el muelle de Nuestra Señora del Pino. El provisionalmente es que seguimos teniendo la base naval ahí. Yo no voy a ser ni antimilitarista ni militarista, pero que no corresponde. Esa base naval pertenece a la autoridad portuaria con papeles en la mano. Otra cosa que no sé por qué no ha habido nunca voluntad política de recuperar esta base naval, que por cierto, aquí para nosotros, y lo digo porque nosotros dimos una clase sobre la OTAN, está inoperante 100% porque está dentro de la ciudad. El sitio ideal, en su momento, y lo digo, me acuerdo cuando estudiábamos la Naval Control Ship, se llamaba la asignatura, era la bahía de Bagando. Pero bueno, ahí está. Pienso que es un disparate, que siga ahí. Sería un sitio magnífico para una base de cruceros, como quería así don Pedro Suárez, de Hamilton y compañía. Pero bueno, ese muelle se llama Nuestra Señora del Pino, no base naval ni arsenal. Eso es solución después. Bueno, los piononos de la playa. Mira, fíjate, es que por eso me dice a mí cuando decían, no, es que hablaban bien inglés. Los piononos eran de la Pioneer Peninsula Orange Line, fíjate, los piononos, ¿no? Los reventones es porque uno de sus barcos se llamaba el Reventazo, entonces todos los reventones, ¿no? Vienen hoy dos reventones. Los de los mareales, mira cosa muy de la Royal Mail, claro, de la Royal Mail, por los mareales, ¿no? Los Troyes, de la Tour Line, ¿no? Bueno, así como 40 nombres, yo podía estar por cierto, estos los antiguos de la Freolse antigua, se llamaban así, ¿no? Eran de eso. Yo te decía antes que la Jaguar era la primera que trajo turistas. Te voy a decir por qué. También una especie de incorporación mía. Estos barcos llegaron a atracar hasta 3 como mínimo en la esplanada de Nuestra Señora del Pino, que es esta la base naval, y tenían 12 camarotes. Ellos venían a buscar la fruta. La fruta se tardaba una semana en cargar para después llevarla al Reino Unido. Y aprovechando eso, esos camarotes venían unos 12 Johnny, o 6 parejas. Johnny, volvemos a lo mismo, son los que dicen guiri, eran ingleses, y se quedaban en un hotelito que todavía existe, pero ya no como hotel, en las canteras, que después fue la Comandancia Militar de Marina, al lado precisamente de Sor Brígida, en la calle Sor Brígida, uno que es de tipo así, Modéjar, ¿no? Ese fue el hotelito donde se quedaban. Entonces, estaban aquí esa semana de crucero y volvían. Entonces fueron los primeros cruceristas, ¿no? O sea, eso es para la historia, apunten que es para la historia. Don Julio González decía que los camioneros estaban hechos de una pasta especial. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, yo siempre lo digo y voy a darle un ejemplo de ello. Te voy a contar una anécdota que lo va a definir. Primero, eran personas que por su índice cultural, pues, tenían sus aficiones, hay que decirlo, eran el fútbol y los botes de vela latina. Los botes de vela latina, por cierto, algunos le llamaban el nuestro, como el nuestro le tenían ellos al porteño, le llamaban el nuestro. Bueno, el fútbol por eso. Y de ahí no pasaba, o sea, no había cultura, no había cine, no había tal, no. Y luego tenía otra afición que, digamos, no iba a decir no confesable, pero sí, que era pues los famosos cabarets. Era gente que ganaba mucho dinero, entonces los cabarets, por cierto, no estaban aquí en el muelle, sino estaban allá en la calle Canaleja, en Las Palmas, ¿no? Y tenían fama de cerrar un cabaret y gastarse toda la noche pues todo lo que habían ganado. Luego incluso, aparte de los de Las Palmas, había uno muy famoso, ya eso era más bien casa de cita de mujeres de moral distraída, digamos, que como decía la madame, llamado era el nombre, porque como es historia, se llamaba Doña Paca, eso era en la Güime. Entrando en la Güime había ya una cosa, y Doña Paca era una persona que cuidaba mucho su clientela. Ella comentaba, y esto es historia, aquí solo entra gente adinerada, militares
clérigo. Y decía, hombre, será o clérigo, si no, es clérigo. ¿Y sabes por qué era clérigo? Porque ella quería decir obispo, pero algún peninsular de aquella época, los que hablaban bien, ¿no? Le dije, no, hombre, no, cuando hay dos vocales así, se dice Entonces decía, gente adinerada, fina, adinerada, fina, militares, clérigos. Decía que su casa se cuidaba muy bien, que las chicas eran todas de primera calidad. Pues eso, los cambulloneros que tenían dólares, en fin, que tenían dinero, tenían fama de cerrar la casa de Doña Paca. O sea, hacer una juerga allí, invitarían al cura, al clérigo de turno, o no lo sé, ¿eh? Es que hay quien dice las malas lenguas que los clérigos en realidad eran obispos, pero bueno, obispo no, porque obispo era Pildain, y yo no creo que Pildain, que era más serio que nada, se dedicara a no ser que fuera a evangelizar a aquellas chicas, ¿no? Porque bueno, también eran salvables, ¿no? Ejercían una profesión digna, de la más antigua que tenemos en la historia. Sí, y gracias a eso también ha vivido mucha gente. Iba a decir, mira cómo está la política, pero bueno, estarme callado. Pues mira, lo de la pasta especial. Era gente, como digo, entregada, que lo mismo ganaban, Dios se lo votaba, pero hay una cosa que yo me gustaría recordar, una cosa muy bonita. En la época del año 43, que ocurrió esta historia, la penicilina era un producto realmente bueno, prohibitivo, incluso desconocido. Ya había sido probada en la Segunda Guerra Mundial con los americanos, y gracias a eso se salvó mucha gente, pero aquí en Canarias, en toda España, pero en Canarias especialmente era un producto prohibitivo, sobre todo no tenía acceso solo las clases muy pudientes. Y aquí tuvimos la desgracia de que nos vino una epidemia de tuberculosis, sobre todo en la zona de Telde. Hubieron zonas, pero Telde fue muy castigada. ¿Qué pasa con la tuberculosis en aquella época? Que había un problema gordo, que los curas de la época, con aquello, encima ayudaron a que se propagara más la enfermedad, porque decían desde los altares que aislar a los enfermos, ya se sabía que aislando al enfermo, pues no se contaminaba, entonces decían, no, que aislar a los enfermos era una falta de caridad cristiana, que Dios preveía, que los pusieran todos juntos, que ya Dios se encargaba, y el pobre Dios no daba avío, se le metía la tuberculosis en una casa, todos dormían en la misma habitación, pues donde entraba la tuberculosis arrasaba con todo eso, ¿no? O sea, que ahí el cura se colaba, ¿no? Entonces, en Telde, como digo, que es el caso este que voy a hacer, un señor, Juanito, el del Valle de los 9, agricultor, había muerto su mujer, por cierto, su mujer, y estaba embarazada, murió embarazada, y una hija menor, él vivía con su mujer, la cuñada y una hija pequeña, Paquita. Bueno, su mujer murió de tuberculosis, embarazada, murió con la niña, tal, y cuando al poco tiempo, que la niña pequeña, esta Paquita, pues también tenía tuberculosis, daba síntomas de tuberculosis. Allí, en aquel tiempo, con la falta de dinero que había, de eso, la única solución para la tuberculosis, ya te digo, era el cura, encomiéndate a Dios. Y después, o sea, la providencia, la buena comida sana y sobre todo el descanso. Pero eso era prohibitivo para el hombre del campo. Ni descanso ni buena comida, y no se comía sino gofio y el pobre. Entonces, desesperado, el hombre desesperado, acudió a mi padre era comerciante de la ciudad de Telde, porque él sabía que mi padre iba a hacer un viaje próximamente a Barcelona por el asunto, por cierto, en el Pinillo, decía, ¿no? Por asunto de negocio, para comprar tejidos y esas cosas. Y entonces fue desesperado y le dijo, don Luis, mire que usted, yo sé que me he enterado que usted va a ir a Barcelona, usted me puede encontrar la medicina, él no sabía ni qué era penicilina, la medicina esa que dice tal, porque mi hija para bueno, mi padre se le cayó el alma a los pies cuando vio a aquel pobre desgraciado. Entonces le dice, mira, Paquito, Juanito, Juan, yo te digo una cosa, aunque yo me diera tiempo de ir a Barcelona, antes de ir a Barcelona era un mes. Cuando yo llegue ya va a ser tarde, mi niño, eso no te va a considerar. Eso en el supuesto que yo pueda conseguir la penicilina en Barcelona, que no lo sé. Que mi padre sí la podía conseguir, es que es famoso, lo voy a decir el nombre porque sobre todo los que hemos cierta edad nos acordaremos. Chanray era un indio que por cierto le cortaron la cabeza en Barcelona, sí, era un indio de Triana, bueno, de la India, pero tenía un comercio en Triana, y mi padre tenía cosas con él, porque le compraba cosas y tal. Entonces, por medio de Chanray le decía, pues mira, daba unas instrucciones a Barcelona y se le podía, o sea, a lo mejor puedo conseguirla por medio de Chanray, pero cuando llegue ya tu hija va a ser tarde. Entonces, el hombre se desesperó, es que esta se muere también ya, porque nada, aquí no hay nada que hacer. El doctor Melián no, el doctor Castro. El doctor Castro dice que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces mi padre se acordó de un antiguo amigo del cambullonero de Telde, Goyo, que le decía, don Luis, lo que yo no conozco es que no se ha inventado, ¿sí? Y entonces dice, oye, mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa mejor por ti, porque de luego esto, te voy a mandar al puerto con una carta que le vas, busca, pregunta por un tal Goyo. Yo te voy a escribir una carta
se la das a Goyo y eso sí, cuidado cuando lo veas, no te asustes cuando lo veas. Es un tío cuadrado, negro, dice, con una cara de malos amigos. Ese no se ha reído en su vida, dice, y tiene una cicatriz aquí, producto de una paliza que le dieron. Él estuvo detenido en el campo de concentración de arriba de la isleta, cuando la guerra, lo que viene con son las cosas, lo denunció el que fue después cura en Telde, un tal Don José, que siendo seminarista lo denunció porque era republicano. Pero ¿cómo no iba a ser republicano, un pobre que estaba aquí, pasa más hambre que el perro ciego? Iba a ser monárquico, vaya. Después lo denunció por comunista, no sé qué, el caso que no era nada. Y les pegaron unas palizas al pobre allí, incluso estuvo a punto de ir para la cima. Pero no sé quién lo escapó, bueno, el pobre es eso. Entonces digo, no le hables ni de Dios ni de la Virgen, de ay Dios, tal, no le nombra eso, porque es que odia todo lo que le suena a religiones. Ya te digo, tú le entregas la carta esta que te voy a mandar yo, le explicas de quién vienes y tal, que te digo una cosa, que eso es un hombre de ley y tal. Coño, Luis me lo pone así, dice, eso sí, no te asustes cuando le veas la cara. Entonces mi padre, todo esto me lo cuenta un empleado de Olivares, se viró, se sentó delante de sus padres Olivetti, la máquina, y me escribió esta carta que la tengo aquí, la quiero leer directamente porque es una carta que emociona, la tenemos en casa, y la quiero leer para que veas tú el estilo. Vamos a ver, le escribe así, dice, tú le entregas esta carta, dice, estimado Goyo, espero que al recibo de esta te encuentres bien de salud. El portador de la presente es Juanito Falcón, un conocido mío de aquí, de Telde, agricultor, y al que tengo gran aprecio y especial cariño, pues conozco a su familia y a él desde siempre. Es un honrado agricultor que mantiene a su familia y a su cuñada viuda de lo que con mucho sacrificio le puede traer a la tierra en estos años de dura sequía. La tuberculosis se ha llevado a su esposa e hija mayor. No era la hija, en realidad se llevó, yo dije hija mayor, no, era la que estaba en estado, pero mi padre le puso hija mayor hace tan solo unos meses. Y ahora su hija menor, Paquita, desgraciadamente, también da síntomas de padecer la terrible enfermedad. Desesperado, ha acudido a mí por ver si le podría encontrar penicilina en mi próximo viaje, que en el Pinillo haré, si Dios quiere, a Barcelona por asuntos de negocio. Mucho me temo que aunque la encuentre no vaya a llegar a tiempo. Por ello pensé en ti, a quien te pido en nombre de nuestra antigua amistad, que lo atiendas como tú solo sabes hacerlo. Como te digo, no posee fortuna, pero de su honradez doy fe, pues es cliente de mi tienda, donde le vendo de fiado y siempre ha cumplido con el pago. No te podrá pagar chinche por chinche, change por change, como dirías tú, en el argot alcombuyonero. Ya mi padre le habló de change to change, como dirías tú, en el argot marinero. Solo lo podrá hacer en especie y cuando recoja las papas que tiene sembradas en el Valle de los Nueve. Sin más por el momento, y dándote las gracias, aprovecho la ocasión para enviarte el más fuerte de los abrazos, tu siempre amigo, Luis González Pérez. Bueno, el hombre cogió aquella carta, desesperado, que no tengo nada que perder, y se presentó aquí, él lo contaba así, se presentó aquí en el Cambullón y preguntó por Goyo. Dice que se levanta un hombre así, cuando él ve aquello se asustó. Dice, no, don Luis me dijo que me lo puso con cara de santo, esto es peor todo. Y dice, era la cara del diablo, me miró así. Dice, yo me quedé con las cartas de plano y yo no se la entrego, me pega. Dice que con el mecánico, dice, con el mecánico. Digo, mire, que don Luis de Telde, don Luis González de Telde, dice, yo con unos nervios de espanto. Dice, ya está, me fusila ahora aquí, a ver por qué vine yo. Me dio esto por usted. Dice, aquel hombre es así, me mira, coge la carta, mirándome, y yo digo, no vale la carta. Hace pim, pam, la cierra y dice, vaya mañana al bar Manolo, al muelle, en la plaza Ingeniero Manuel Becerra, a buscar el paquete. Y se mira y sigue jugando al dominó con aquello. Oye, yo iba a preguntarle, el bar Manolo, tal, en fin, es que no me dio más y a buscar el paquete, le iba a decir, pero mire, es que yo, tal. Pero como siguió, no me quiso caso, dice, aquel día no me fui a Telde. No me fui a Telde, claro, supongo que ir a Telde tampoco era fácil, no había Sarcay, o sea, de Utinsa, no sé, en fin. En aquel tiempo se llamaba Coches de Hora. No, mentira, Compañía Melián se llamaba en aquella época. Y se hospedó esa noche, se quedó, ¿te acuerdas que yo antes te nombré el otro día lo de la pensión de Rosarito? La pensión de Rosarito era muy famosa, se quedó en la pensión de Rosarito. A las 7 de la mañana, dice, yo estaba yo en el bar Manolo allí clavado, dice, seguro que llego muy temprano. Llego, le pregunto a don Manuel, era Manuel González creo que es. Sí, Manuel González, bueno, el dueño del bar, Manuel González. Mire, Goyo dejó un paquete para mí, en esa casa así, pum, y colocó una caja sobre la mesa. A las 7 de la mañana,
A ver a qué hora, como digo, a qué hora dormía ese hombre. Bla. Cogió aquello, salió a Barrillerto Matelde, se la dio al médico, al doctor Castro, y gracias a eso la niña se pudo salvar. Dice enseguida, porque claro, en aquella época la penicilina, hoy todavía cuesta un poquito, pero la tuberculosis empezaba a la semana, de la niña que ya estaba condenada a muerte y tal. Bueno, pasó el tiempo, ahora viene lo de la pasta especial, ya digo, un hombre tan rudo, de eso que no cree en Dios, además que no cree en Dios, que le hablaba dice que se ponía yo el diablo. Pasó el tiempo y la niña sanó. Paquito recogió las papas, hay que decir que entonces las papas él las plantaba de secano y obtuvo un 5, él me decía que tuvo un 5. Un 5, para los no entendidos, es el número de sacos que sostiene. Si tú plantas un 1, digo, tuvo un 8, quiere decir que por cada saco conseguiste 8. Un 10, un 12, él obtuvo un 5. A obtener un 5, seguro, yo no soy agricultor, pero es muy una cosecha baja, e incluso en secano. Normalmente de 7 para arriba, y cosecha ya de riego, 11, 12, en Tenerife hasta el 13, ¿no? Bueno, el hombre se cogió sus papas, cogió un 5 y se plantó aquí en el muelle de Santa Catalina, justo aquí a la entrada. Yo me lo imagino, ¿no? Allí en el Sanapú. Se plantó, hombre, dice que empezó a contarle por lo feliz que lo había hecho, y mi hija tal, don Juan le puso enseguida penicilina, esa niña empezó a recuperarse, mi papá. Y dice que mientras estaba contando, Goyo lo miraba así. Dice, yo hasta por un momento llegué a asustarme, dice, otra vez me va a pegar, ¿sabes? Dice, porque me miraba así, y después dice que encendía otra vez el mechero. Y yo contando lo feliz. Dice, claro, como no hablaba, le dije, bueno, señor Goyo, dice, dígame cuánto le debo. Yo estoy dispuesto a darle toda la cosecha de las papas, Tuve nada más que un 5, pero todo para usted, porque usted me ha hecho el hombre feliz del mundo. Y dice que es así, se para al llegar y dice, pero vamos a ver, Cristiano, ¿su hija no se curó? No, la niña no se curó. Dice, sí. Dice, pues entonces acá por eso, ya está cobrado, hombre. Dice, dio media vuelta y se empezó a caminar, como dice, medio escorado, estribor, hacia el muelle de Santa Catalina. Dice, yo, claro, me quedé impresionado porque logró esperar un hombre que se dedica al trueque, al negocio y tal, que me dice, ya yo me doy por pagado con un producto tan caro que solo podían tener las clases realmente pudientes. Entonces se había separado como unos 10 metros, dice, yo, me lo cuenta Juanito, con la emoción, que le digo, gracias, que Dios se lo pague. Dice, cuando le dije, si Dios se lo pague, se para ese hombre en seco, se mira para atrás y dice, arreche. Y siguió el hombre. Bueno, ese cuento es un caso muy famoso, el arrecha de Goyo. Goyo ya murió hace años ya, sí. Yo conozco a su sobrino y hablo muchas cosas con él, porque fíjate cosa curiosa, ahora viene lo más bonito todavía. Goyo, antes dije que no se interfería, Goyo no traficaba con penicilina. No trataba con penicilina. Goyo tuvo que pedírsela a otro. Encima de eso, que eso para ellos entonces había que... consiguió la penicilina de otro y le hizo frente a ese caso. Yo estoy seguro que Goyo, que no creía en Dios, que hablarle de Dios, de los curas, era hablarle del diablo, pues está arriba en el cielo, sentado al lado de Dios, y además te digo una cosa, practicando el cambullonero, esa palabra que tanto a la Real Academia Española se niega a aceptar, pues Goyo está en el cielo haciendo de cambullonero, seguro. Don Julio González Padrón, me gustaría concluir esta entrevista con la insignia que la acompaña a lo largo de este recorrido que hemos hecho, que me explique qué es, que me llama la atención. Sí. Bueno, vamos a que la cámara lo enfoque bien. Esto es un orgullo muy especial llevar esta insignia, porque esta es la Cruz de San Jorge, que representa a la compañía más importante que ha habido en España, la compañía marítima más importante, creada en 1840, que este año cumple exactamente 175 años. Para mí digo que es un orgullo porque fue donde desarrollé toda mi vida profesional como marino, primero como marino navegando en ella, y luego como su delegado en tierra durante tantos años, ¿no? Es Naviera Pinillos S.A. Hay que decir tristemente que hace unos años la Naviera Pinillos fue absorbida por un grupo empresarial importante y tuvo el disparate histórico o el error de mercadotecnia, creo que se llama, de cambiarle el nombre. Y desapareció el nombre de Naviera Pinillos. Pero bueno, los pinilleros, que así nos llamábamos los que navegamos en Pinillos, sentimos que Naviera Pinillos sigue viva. Este año cumple el 175 aniversario, ya yo estoy preparando algunas historias y queremos... es curioso, no solo le quitaron el nombre, se lo cambiaron. Es como, imagínate, Naviera Pinillos está en la historia de España, pero está metida en la historia de Canarias. Bueno, en la historia de la inmigración a Cuba, la inmigración a Venezuela, a Filipinas, pero en la historia de Canarias está metida. O sea, el Pinillos era una cosa nuestra. Es como, tú te imaginas al Clipper que le cambiaran el nombre por Orange Spring. Hombre, por Dios, el Clipper no es otro Clipper, hombre. O, por ejemplo, yo qué sé, la cerveza tropical. ¿Tú te imaginas que la cerveza tropical pusiera Tropiquín? No, hombre, sería nuestra tropical de toda la vida. Pero es que además, fíjate si fue error por parte de la compañía naviera que la compró, que los precedentes tenemos, por ejemplo, Acciona. Acciona compra Transmediterránea, pero no se le ocurrió poner la Acciona Line.
No, sigue siendo Transmediterránea, del Grupo Acciona. Este no, este se puso su nombre, en fin, no lo nombro para no estar esto, pero fue un disparate, y yo lo digo aquí, se lo dije a mi presidente en su momento, que era un disparate. Tan disparate que incluso, y tan dolido me sentí que se le quitara el nombre a un nombre histórico, Naviera Pinillos, que me preocupé enseguida, como me enteré que le dieron de baja incluso del registro mercantil como nombre. Disparate, es que ya te digo, como quitarle el nombre a Gran Canaria, yo qué sé, un disparate. Quise comprar yo el nombre. Y entonces me puse a hacer las gestiones, pero mi sobrino, que fue el que se encargó de eso, se hizo la pilla un lío y se había que esperar unos meses. Bueno, el caso es que al tercer, cuarto mes, cuando ya fui a darme de alta, o sea, a comprar el nombre Naviera Pinillos S.A., así, quería comprar Naviera Pinillos S.A. la marca, me dijeron que no, que ya lo había comprado, creo que un señor, o de Gáldaro, o de Guía, me alegré que fuera un canario, pero bueno, entonces sí pude comprar el dominio navierapinillos.com. Ese dominio lo tengo yo comprado por 10 años, además, comprar un dominio regalado, es baratísimo, pero lo compré porque yo sí tengo la esperanza, bueno, ahora se cumple el 170 aniversario, el 175 aniversario, pero sí tengo la esperanza que alguna vez un naviero de estos que salga nuevo recupere el nombre Naviera Pinillos para la historia de Canarias, porque es como antes hablábamos del muelle Santa Catalina. Pues hemos inventado 80 muelles nuevos, el de Cambullonero, el de Pepito, pero nuestro muelle era el auténtico. Antes paseaba, cuando veníamos haciendo la entrevista, sentía el trotar de las carrozas, el bullar, el chillido de la gente, el despidiéndose de los que van para América. Eso está si hiciéramos una psicofonía en ese muelle, nos quedaríamos asombrados, ¿no? De alegría, de tristeza, de llanto, de trueque, de todo, ¿no? Don Julio González, para terminar ya, hemos hecho un repaso por los Cambulloneros, pero también en este trayecto que hemos recorrido hemos visto y parado por algunos lugares muy importantes para la historia de esta isla de Gran Canaria. Por ejemplo, la Marquesina, esta grúa. Sí. Me gustaría que comentara brevemente por dónde hemos pasado, mira, símbolo. Qué bonito, sí, no nos paramos en la Marquesina. Aquella estructura, se llama la Marquesina, fue construida para, a principios del siglo XX, creo que fue 1906 exactamente, para, bueno, era el desembarco de Alfonso XIII, cuando vino Alfonso XIII a las Canarias, que por cierto hay una cosa que la gente no lo sabe, yo lo voy a comentar, por si algún del club, el Club Náutico estaba un poquito más allá, y quedó inaugurar el club, y no lo inauguró, no sabemos por qué, si es que hubo una amenaza, pero yo lo que creo, fíjate, parece que la travesía de Cádiz a Gran Canaria fue horrible, creo que el hombre vino mareado de mala manera, yo creo que no estaba para muchas celebraciones. Y la Marquesina fue una de las cosas, se hizo una aquí en Tenerife para recibir al monarca. Está desubicada, esa Marquesina no estaba ahí. Está, si la cámara puede enfocar, donde aparece un poquito más acá, hay unas escaleras que están en el muelle, que es la escalera por donde subían, como dije, los barcos no atracaban, sino se fondeaban, entonces en lanchas venían. Y ahí estaba la Marquesina. Cuando se hizo la reestructuración del muelle, la colocaron ahí, sigo sin saber por qué. En su día yo me opuse, no me gustaba el sitio. La Marquesina tenía que estar donde estaba la Marquesina. Bueno, esa es una de las muy bonitas, una cosa muy bonita, muy típica de la época victoriana. Bueno, la grúa Titán, hombre, esta grúa es preciosa. Esta grúa que está incompleta, le falta el cableado por cosas de seguridad de mantenimiento y luego una piedra colgando. Es la grúa que se utilizó para la fabricación del dique grande, el que después se llamó más tarde dique generalísimo y ahora es el dique Nuestra Señora, no, perdón, el Doña Castillo. Esto llevaba transportaba unos bloques, fue en su época una novedad, ¿no? Transportaba bloques de no sé cuántas toneladas, ahora no recuerdo. Esta estaba abandonada allí, pero gracias a la Fundación Puerto de las Palmas, entre otras cosas, y digo entre otras cosas, y me incluyo, porque luego fuimos muchos los que estuvimos luchando para que se recuperara esa grúa, pues se reparó, se costó una fortuna repararla. Y lo único que quedamos pendiente, que para mí es una pena lo del cableado, porque el cableado parece que su mantenimiento después era... Pero yo siempre decía, pero señores, si no vamos a levantar piedra, aquí ponemos unos cables colgando allí con un ganchito, pero no. Pues bueno, pesaba más la opinión entonces, era la época de Luis Hernández, pesaba entonces más la opinión de los que no querían el cable. Iba a decir un disparate, no lo voy a decir, pero bueno, lo voy a decir y es coña. Yo no sé si es que no se pusieron de acuerdo a la comisión del cable, ¿eh? Lo que sí puedo decir que en las otras comisiones no hubo nada porque yo estaba presente. Y ahí no hubo una desviación de un euro, ¿eh? Si se pintó una vez es porque no había dinero pintado dos veces. Porque en eso, y doy fe yo, no se desvió un duro, un euro. Lo del cableado, ya ahí no me enteré, porque cuando yo me digo, bueno, ¿y el cableado? No lo vas a poner porque cuesta mucho el mantenimiento. Digo, ¿pero si no va a trabajar? No sé.
Don Julio González Patrón, ha sido un placer, se lo decía al principio, se lo reitero ahora. Hemos compartido muy buenos momentos en esta entrevista, nos hemos acercado a la figura del cambionero. Pienso y me imagino que comparte conmigo que Gran Canaria le debe mucho. No sé si quizás pues transmitiendo los valores, acercando a los escolares a la juventud, lo que significó o un reconocimiento público para esta figura y estas personas que ha sido tan importante para la historia de Gran Canaria. Yo, la verdad, se lo tengo que agradecer a ustedes, a la Televisión 7 Gran Canaria, por la sensibilidad que han tenido por eso. Porque es curioso, pero nuestra Televisión Gran Canaria, la de ATI, la de... Sí, no se asuste, la de ATI, la Televisión Canaria, la del Gobierno de Canarias. Bueno, digo la de ATI porque le toca ahora, me imagino cuando cambien de eso, pues o la cerrarán, porque nos tiene arruinados, o no la cerrarán, pero bueno, no se han preocupado estos temas. Y esto es una cosa muy importante. De nuestro muelle, ya lo decía don Pedro, una isla sin un puerto sería un desierto. Pero si los que trabajamos en el puerto no sabemos vender al exterior lo que ha significado para nosotros, entonces al final tendremos un amarradero de burro. Este puerto no es el pulmón, es el alfa y el omega de la isla. No hay nada en nuestro alrededor que no haya venido por aquí, o no hay nada, es la excusa, es el principio del desarrollo, del sentir. Nosotros se lo demos todo. Y hay una cantidad portuario, frigorífico, se pueden hacer miles de culturales. Esto que conté antes de la base naval, lo di por encima. Pero yo, si te parece, me ofrezco algún día contarte la historia real de la base naval, mi lucha también particular. Por cierto, yo le prometí a don Pedro Suárez Saavedra, que fue uno de los defensores de recuperar la base naval para la ciudad de Las Palmas como isla de crucero, le dije: don Pedro, el pobre murió, usted por edad pues morirá antes de mí, pero no se preocupe porque yo voy a seguir vivo y seguiré luchando para recuperar la base naval para el puerto. Y al muelle principal, no a la rotonda, no, al muelle principal le voy a poner atraque Pedro Suárez Saavedra. Don Pedro está en el cielo y me está viendo y él sabe que es que tengo hasta el sitio. La línea de atrás que no pondré el L1, L2, no. Pedro Suárez Saavedra. Esto es una oportunidad es que estamos en el centro de la ciudad, qué salida, qué parque, en fin. Tengo tantas ideas para esta base y lo hago por patriotismo, porque creo, yo no soy antimilitar, yo desgraciadamente creo que hay que tener un buen ejército moderno y tal para mantener nuestro estatus, nuestra forma de vida, o sea, nuestra civilización, si no nos cortan la cabeza los yihadistas estos, ¿no? Ahora, cada cosa en su sitio, y esto está desfasado. Primero, se ocupó de forma provisional. Si algún día hacemos un reportaje sobre esto, te enseñaré los papeles, que los tengo, donde que yo sepa, no hay entrega oficial ni compra. Sí hay compra. Quedaron en compensar, te lo voy a decir muy rápido. Cuando ya esta gente se quedaban aquí, las instrucciones del Ministerio fue que compensaran con 7 millones de pesetas a la autoridad portuaria, que entonces se llamaba Junta Ahora del Puerto. Y los 7 millones de pesetas tampoco aparecieron, ¿sabes? O sea que la documentación que yo aporto oficial, que es la misma que está en la autoridad portuaria, pero no sé, Jerónimo Saavedra, a José Manuel Soria, a todos aquellos presidentes y cual, de alguna forma que hemos intentado, vamos a recuperar esto, no ha habido voluntad política. Es más, un ministro en una ocasión, que fue el más avanzado, dijo: nosotros cambiamos la base mañana mismo. Un ministro ahora no me acuerdo quién era, pero fue así, que me acuerdo que don Pedro tuve que agarrarlo, se lo dijo aquí, estábamos en el hotel hablando de esto. Dice: mañana mismo organizamos el cambio de la base naval. Eso sí, lo pagan, me buscan el sitio y lo pagan ustedes. O sea, que te presto mi casa y cuando te digo vete, dice: no, búscame una casa y más me la pagas tú. No, hombre, por Dios, ya hemos cumplido, Llevamos 40 años, 50, a ver, desde la Guerra Española, 40 años, no, porque 40 años, ¿cuántos años de la Guerra Española? del año 36. Estamos aguantando esto aquí, que me parece perfecto. Y además yo quiero que sea una base, no quiero la base, quiero la mejor base del mundo. Y además, la quiero en Gran Canaria, porque, y no de forma egoísta, aquellos que dicen: no, que se vaya, no, ¿tú sabes la cantidad de empleos que mueve una base naval? Fabuloso, que le digan a los de Cádiz que se vaya rota, ojalá la pareja de chicos rota, pero yo sí creo, y lo digo porque nosotros cuando yo estudiaba náutica en España no estaba en la OTAN todavía, pero aunque no estaba, como todas las cosas en aquella época, a nosotros ya nos prepararon de alguna forma como civiles para pertenecer a la NATO o a la OTAN, y nos daban una asignatura que se llamaba Naval Control Ship. Bueno, era en inglés la asignatura, que era de lo que te comentaba antes, el sobre y esas cosas, ¿no? Y entonces recuerdo que un comandante capitán de navío de la OTAN vino a darnos ese día una charla y yo saqué el tema, yo como canario, 20 años, pues saqué el tema de la base naval, ya entonces me preocupaba.
Y entonces dice, mira, me acuerdo del detalle, dice, la base naval en Gran Canaria no solo no es operativa porque está en el centro de la ciudad, es un disparate, sino que además, mira, los misiles, me acuerdo del detalle, dice, nuestro enemigo, estoy hablando de hace, cuando yo tenía 20 años, nuestro enemigo ahora mismo natural sería Marruecos. Marruecos posee el misil, no me acuerdo qué modelo dice, que su alcance sería precisamente hasta más o menos Gran Canaria. Dice, ¿tú sabes dónde sería la base ideal para la OTAN en Canarias, para que sea, que todavía no estábamos en la OTAN, y ellos hablaban que sí, eso estaba hecho, porque después Felipe González, ¿te acuerdas? Vino aquello de OTAN de entrada no, y después fue de entrada y de salida, pero bueno, y yo me alegro también. Bueno, dice, justo acaba el recorrido de los misiles de entonces, lanzados de la costa de África, acababan en Gran Canaria. Entonces tenía una base allí, el sitio ideal sería en La Palma, en el norte de La Palma. Estaba fuera del radio, me acuerdo de eso, y yo dije, no hombre, el norte de La Palma no, porque allí en Vendaval siempre. E incluso le dije, no, pero espera un momento, usted no me entiende, yo no quiero que la base naval se vaya de Las Palmas. La base naval forma parte de nuestra historia también y crea un montón de puestos de trabajo que yo no quiero, la base aérea. Telde le debe mucho a la base aérea, cuántas familias en Telde viven de la base aérea, cuántas personas se han casado, se han hecho teldenses. Yo quiero esta base aérea en Gando, en la bahía de Agando, como le llamaba en Colón, ¿no? Por cierto, en eso, una vez tuve que parar los pies al alcalde de Ingenio, porque cuando yo hice una vez un artículo hablando de la posibilidad de esa, de eso ni hablar, y entonces dice, sobre mi cadáver. Entonces yo le tuve que recordar al alcalde de Ingenio, normalmente los alcaldes se olvidan de la geografía, ¿sabes? Tuve que recordarles cuáles son los límites de su municipio, y su municipio, el de Ingenio, acaba justo donde está el castillo, hay un castillo allí en la playa de Gando, pero más hacia el sur, hay un barranquito que es el barranco de Aguatona, bueno, pues donde está el castillo. Por cierto, el castillo es el límite, y era curioso, cuando el barranco corría por el lado, el castillo quedaba en el municipio de Telde, y cuando el barranco, entonces eso se arregló, porque el barranco se desvió y ahora queda el castillo en el municipio de Telde, pero ahí acaba. Entonces la bahía de Gando o Agando pertenece a Telde, le guste al alcalde de Ingenio o no le guste, porque los límites son los límites geográficos y eso está claro, o sea, no hay tutía. Bueno, pues muchas gracias, don Julio. Haríamos otro programa si me dejan seguir hablando. No. Nos vemos. Muy bien. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, muéveme moviéndose. And the world, come, whatever what you want. One move, muéveme moviéndose. And the world, come, whatever what you want. This is the life, best, under your feet. This is the life,